Hace unos días atrás tuve la oportunidad de ver una película sobre un jovencito, un adolescente de unos 14 años, que hizo todo lo posible por conseguir un trabajo de cartero. Eran los años de la Segunda Guerra Mundial y este jovencito no tenía edad aún para trabajar, pero por su seriedad y por su respeto lo pusieron a trabajar como cartero, repartidor de cartas. Era el que iba llevando las cartas y los telegramas a las casas. Muy deseoso, muy contento cuando recibió la oferta de trabajo, y contento le avisó a todo el mundo. Iba bien vestido con su uniforme, con su gorra, bien vestido, y muy contento repartiendo las cartas. La película hace énfasis específicamente en la actitud de este joven, pero también en la forma en que los receptores de los mensajes recibían las cartas y los telegramas. Como acabamos de mencionar, era el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Muchos jóvenes estaban luchando. Muchas familias habían mandado sus hijos a la guerra. Y todas las familias estaban deseosas de recibir noticias. Y en esta película hace un énfasis especial cuando aquel joven llegaba a las casas. Cada vez que llegaba el cartero, él tocaba y veían que era el cartero. Todo el mundo brincaba de alegría. Todo el mundo con alegría llegaba y le invitaba a pasar porque traía una carta, traía un telegrama, traía noticias. Pero muchas veces en el trayecto de la película, esta alegría, este gozo que reflejaba el rostro de las personas al recibir una carta o un telegrama cambiaba radicalmente, porque muchas veces las noticias que iban a recibir no eran las mejores. Muchos recibieron la noticia de que sus hijos habían muerto en la guerra y toda su alegría se transformaba en llanto en un pestañazo. En estos días he estado reflexionando en estas cartas de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias. Fueron dirigidas a iglesias como usted y como yo, como nuestra iglesia. Iglesias reales, no fueron iglesias ficticias. Iglesias que ocuparon un lugar en la historia y se les envió esta carta. Ellos la recibieron. Yo me preguntaba en estos días y yo me decía, ¿qué tal si nuestro Señor Jesucristo nos envía una carta? Ya no una carta dirigida a Éfeso, a Esmirna, a Filadelfia o a Sardis, como es la que nos toca reflexionar hoy, sino que al llegar aquí en la mañana encontramos un cartero con una carta que nos dice, mira, esta es la primera iglesia bautista hispana de Yonkers. Ah, sí, aquí estamos, yo soy el pastor. Y dice, mira, aquí les manda el Señor Jesucristo. ¿Qué tal si nos ponemos aquí con la carta en la mano? ¿Cuál sería nuestro rostro? ¡Wow! El Señor tomó tiempo para escribirnos una carta. El Señor apartó de su tiempo para dedicarnos una palabra, específicamente a la primera iglesia bautista hispana de Yonkers. ¿Cuál sería nuestra reacción? Mi hermano Godoy estaría dando brinco y agarré a su esposa y dice, ¡nos escribió el Señor! Mi hermano Guillermo se levantaría y decía, ¡wow! Somos bendecidos. No a todas las iglesias pueden recibir esa carta. Yo estoy seguro que el grupo de alabanza, Víctor diría a Samuel, no, tenemos que preparar unas alabanzas especiales porque hoy se va a leer la carta que nos ha escrito nuestro Señor Jesucristo. Todo estaría perfecto para leer la carta. Ahora yo me pregunto, ¿cuál sería nuestra reacción al escuchar las palabras? ¿Qué nos tendría que decir a ti y a mí? Porque de hecho la carta no está dirigida a una persona específica, está dirigida a una iglesia, pero las iglesias están compuestas por personas. Y la vida de la iglesia está compuesta también por la vida de las personas. ¿Qué nos diría el Señor a ti y a mí? ¿Cuál sería nuestra reacción al finalizar la carta?
seguiríamos dando brincos de alegría o el rostro se transformaría en tristeza, en amargura. Nuestro Señor está escribiendo una carta aquí a la iglesia que se encontraba en Sardis. Sardis era una ciudad bien importante en la época romana. Era una ciudad tan importante que allí se imprimió la primera moneda. Era un importante centro comercial. Era bien conocido por su industria textil. Allí, en ese lugar, se inventó el arte de teñir la lana. Era una ciudad que tenía una característica especial. Tenía una de las mejores posiciones geográficas. Estaba situada en un lugar que estaba rodeado por una especie de precipicios y solamente la parte sur era por donde se podía entrar, de manera que un pequeño grupo de soldados podía guardar la ciudad en tiempos de tantos peligros. Estaban siempre confiados, estaban tranquilos. Ahí existía el templo de adoración a la diosa Cibeles. Era en el futuro, después fue conocido también como Artemisa o Diana. Muchas de sus imágenes la presentan como una mujer sentada sobre su trono con 1 o 2 leones a su costado. Y según la mitología, esta diosa Cibeles tuvo un hijo del cual se enamoró y se casó con él. Y el hijo, al no resistir aquello, se castró y por causa de esto murió. Pero luego su madre lo resucita, y por eso en aquel tiempo pensaban las personas que la diosa Cibeles tenía poderes para resucitar, y por eso muchos lo buscaban. Nos dice la palabra que a la iglesia que estaba escrita, la iglesia de quien en Sardis, no enfrentaba persecución, no tenía gran oposición. A esta iglesia le escribe nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué le dice? ¿Cuáles son las palabras que trae nuestro Señor Jesucristo para la iglesia de Sardis? Escucha estas palabras. Le dice el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Recordamos que Jesucristo hace una descripción de sí mismo en el capítulo 1, y a cada una de las iglesias Él toma una de estas descripciones para referirse a esa iglesia y para transmitirle su mensaje. Y este mensaje está muy ligado a la corrección que le hace a la iglesia. Y dice el versículo, continúa el versículo 1. Yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives. Qué lindo. Dios le está diciendo a la iglesia: yo conozco tus obras, yo sé lo que estás haciendo y que tienes nombre de que vives. Y me imagino que en aquellos momentos las personas escucharían esas palabras y decían: wow, Dios conoce nuestras obras, Él sabe que tenemos que la gente nos conoce porque estamos vivos. Era una iglesia que adoraba, una iglesia que tenía culto de alabanza, una iglesia que tenía bastante membresía, era una iglesia que era conocida en el pueblo. No era una iglesia que estaba en el basement de un edificio, no, era una iglesia que la gente la conocía. Dice: tienes nombre de que vives. Era reconocida. No solamente aquí, sino entre las demás. Sabían: wow, allí en Sardis hay una iglesia, hay avivamiento, están sirviendo, están trabajando, están cantando. Es una iglesia donde hay un buen ambiente. Muchas personas decían: wow, yo quiero ir a la iglesia de Sardis porque allí hay un buen ambiente. Cuando usted miraba aquella iglesia por fuera, usted decía: wow, yo quiero ser parte de esa iglesia. Yo quiero ser parte de esa congregación. Hay un ambiente bueno. Yo me siento bien. Yo me siento contento cuando voy a esa iglesia porque hay un ambiente bueno. Pero quiero decirte algo, hermano mío, que hay un error que a menudo cometemos. Y es el creer que tenemos que buscar donde nos sentimos bien nosotros. ¿Sí? Es un error buscar donde tú te sientes bien.
Tenemos que buscar el lugar donde Dios se siente bien, no es donde tú te sientes bien. Porque la cuestión es que engañoso es el corazón, dice la palabra. Y muchas veces nos sentimos bien en el lugar menos adecuado. ¿Recuerdas la historia de Jonás? Hace unos meses predicamos sobre Jonás. Jonás huyó de la presencia de Jehová. Se montó en un barco, se acostó a dormir y se durmió descansadito sin ningún problema. Descansando a pierna suelta. El barco se estaba hundiendo y Jonás se sentía bien. Fíjense que se sentía bien, que no se despertaba. El barco hundiéndose, la gente tirando las cosas por la borda y Jonás roncando a pierna suelta. Él se sentía bien. Pero ¿qué tal Dios con eso? Dios estaba enfurecido con la actitud de Jonás. De esta misma manera, ahora le escribe nuestro Señor Jesucristo a Sardis y le dice: yo conozco tus obras, conozco lo que estás haciendo. Tienes obras, y qué bueno que tienes obras. Sé que tienes nombre de que vives, pero te voy a decir algo. Tú crees que estás viva, pero estás muerta. Le dice Jesús: tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia se había enfocado en lo que se enfocan los seres humanos. ¿En qué se enfocan los seres humanos? En lo exterior, en lo externo, en lo que se ve. Pero nuestro Señor Jesucristo no le interesa lo de afuera. Dice la palabra: limpia primero lo que está dentro para que lo de afuera sea limpio. Todos conocemos esa frase que dice que las apariencias engañan. Esta iglesia era una de estas. Sus apariencias engañaban. Usted llegaba allí y aparentaba ser una cosa, aparentaba tener vida, aparentaba tener un ambiente, pero Jesucristo le dice: mira, por fuera es esto, pero yo no miro esto, yo miro el corazón. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 2, al final mismo del capítulo, que después que Jesús hizo sus milagros en la boda de Caná de Galilea, todas estas cosas, muchas personas se acercaban a Jesús y le seguían, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía lo que había en el corazón. Él conocía lo que había dentro de ellos. Él conocía el por qué lo estaba haciendo. Y esta iglesia aparentaba tener vida, pero estaba muerta. Dice la palabra que cuando Dios envió al profeta Samuel a ungir al rey de Israel, le dijo: mira, vete a la casa de Isaí de Belén, y busca allí que te voy a enseñar quién es el rey de Israel. ¿Y cuál fue la actitud de Samuel? Dice la palabra que Samuel llegó a la casa de Isaí y le dijo: mira, tráeme a tus hijos que yo voy a ungir el próximo rey de Israel. Y Isaí le dijo: oh, no hay problema, si yo tengo aquí los hijos míos son una maravilla. Y sacó a Eliab, el mayor, un hombre grande, fuerte y no de apellido. Solo era un hombre de calibre. ¿Y cuál fue la actitud de Samuel? Dice: wow, ciertamente delante del rey de Israel estoy. Agarró su cuerno de aceite, le dijo: Eliab, arrodíllate aquí. Destapó el cuerno, y cuando fue a derramar el aceite de la unción para ungir a Eliab como rey, Dios le dijo: sí, ¿a dónde tú vas? Y ese impulso, un momentico, yo no te he dicho que es ese. No mires lo hermoso ni lo grande de su parecer, porque yo no miro eso. Yo miro el corazón, miro lo que está dentro. Esta iglesia que estamos viendo era similar. La gente veía la multitud que tenía, veían lo hermoso que tenía. Y bueno, Dios permita que un día podamos ser una gran multitud de este templo y tengamos un templo nuestro mucho más grande, mucho más amplio. Pero eso no es lo que define si estás vivo o estás muerto. A veces estamos mirando la iglesia del tal predicador, o del tal apóstol, o del tal no sé quién, y decimos: ¡wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué avivamiento! Pero Dios le está diciendo: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Porque lo que te define la vida a ti no es la cantidad de miembros que tengas, no es el edificio, no es lo llamativo, no es los cultos de alabanza y de oración. Lo que define que estás vivo, que estás muerto, es la presencia de Jesucristo en medio tuyo.
nosotros estamos vivos porque Él vive. Estamos vivos porque Él está en medio nuestro. Pero si Él no está en medio nuestro, no dejamos de hacer cualquier club social. Igual que cualquier club social. Jesús le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque he hallado que tus obras, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Le dice Jesús, yo conozco tus obras y las he hallado que no son perfectas delante de Dios. Ahora, podemos hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que hace que una obra sea perfecta delante de Dios? ¿Qué es lo que hace que una obra sea viva delante de Dios? Tenemos que pensar entonces en lo que nos dice Santiago con respecto a la fe y a las obras. El apóstol Santiago, en este caso el autor de Santiago, la carta de Santiago, dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Es decir, que nosotros tenemos que mostrar en nuestras vidas las obras de la fe. Ese fruto es lo que va a mostrar que tenemos fe. Si tenemos fe, se va a manifestar por obras. Pero usted me va a decir, pastor, pero Jesús le está diciendo a esa iglesia que esa iglesia tenía obras. Pero esas obras no eran el resultado de la fe. Esas obras, porque hay muchas personas que están haciendo obras, pero no lo hacen por fe. ¿Y qué dice la palabra con respecto a esto? Que lo que no proviene de fe, ¿qué cosa es? Dígalo usted mismo. Lo que no proviene de fe es que pecado, dice la Biblia. Lo que no proviene de fe es pecado. Las obras que esta iglesia hacía no era porque confiaban en Dios, para glorificar a Dios, para exaltar a Jesucristo. No, las obras que ellos hacían eran para que lo reconocieran, para que vieran qué lindo templo tenemos, para que vieran qué grupo de alabanza más lindo tenemos, para que vieran qué multitud tenemos, para que vieran. Pero recuerden lo que le dijo Jesús a los fariseos: cuando ustedes oran para que los vean, ya tienen su recompensa. Esa es tu recompensa. Ellos ya tenían su recompensa. La gente los miraba, los alababa, y qué lindo, qué bueno, qué grande es esta iglesia. Pero Jesús le dice, delante de este mundo, ustedes están vivos. Delante de este mundo, ustedes tienen reconocimiento. Pero delante de mí, están muertos. Delante de mí, están muertos. Ahora, cuando Jesús se presenta a esta iglesia, se describe como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y cuando les exhorta, les dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Estaba muerta, y no solamente estaba muerta, sino que estaba muriendo más todavía. Lo poco que tenía estaba por morir. Pero Jesús, cuando se presenta, le dice, yo soy el que tengo los 7 espíritus en la mano. Y pudiéramos pensar por un momento en qué significan los 7 espíritus. Hay varias interpretaciones. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, el número 7 expresa perfección, divinidad. Jesús tiene en sus manos lo único que puede revivir la iglesia, que se llama el Espíritu de Dios. Una iglesia sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu de Dios, está muerta. Solamente el Espíritu es el que puede revivir la iglesia. Y como dice la palabra, no es con espada ni con ejército, mas con tu Espíritu, dice el Señor. La única manera, amados hermanos, que podamos recibir vida es dependiendo del Espíritu Santo. Jesús le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, yo les voy a enviar a alguien. Alguien que va a ser su consolador, su guía, el que les va a recordar todas las cosas. Ese alguien se llama el Espíritu Santo, que está en medio nuestro, en medio de la iglesia. Versículo 2 dice,
sé vigilante. Otras versiones dice, comienza a velar. Y es interesante que Jesús le diga estas palabras a esta iglesia. ¿Sabe por qué? Como mencionamos al principio, esta iglesia estaba situada en un lugar que se llamaba Sardis. Y esta ciudad de Sardis estaba ubicada en un lugar estratégico, geográficamente hablando. Solamente un puñado de guardias podían cuidar la ciudad. Pero ¿sabes algo? En varias ocasiones esta ciudad fue conquistada. ¿Sabes por qué? Porque los guardias se quedaron dormidos. Y en las noches las atacaron y la destruyeron. Porque estaban velando. Se cuenta que en una ocasión un ejército rodeó la ciudad de Sardis. Y dice esta historia bien interesante que el general le dijo a los soldados, al que nos muestre cómo llegar a la ciudad, le voy a llenar de oro, de dinero, muchas cosas le voy a dar. Y varios soldados se pusieron y dijeron, tenemos que buscar la manera, buscando la ganancia. Y estaban día y noche velando la ciudad. A ver cómo podían entrar. A su alrededor habían precipicios, no se podían escalar, solamente una entrada fortificada. Pero todas las noches estaban aquellos soldados vigilando. Y en una ocasión está un soldado sentado en una parte ahí al lado del precipicio y comienza a cabecear. Y en un momento en su cabeceo se le cae el casco y su casco rueda. En aquellos tiempos no era como esto, que usted tiene un estiva de cascos en una esquina y se le entregan los que hagan falta, no. Y el soldado miró a su alrededor, no hay nadie mirando, y bajó por un lugar que ellos tenían especial, secreto, recogió su casco, lo sacudió, se lo puso y regresó y terminó su guardia. Pero allí estaba el enemigo velando. Y en la próxima noche, por el mismo lugar que había bajado aquel guardia, subieron los enemigos, abrieron las puertas de la ciudad y cuando todos dormían, la ciudad de Sardis cayó bajo los enemigos. A esta misma ciudad, a la iglesia que está ahí, Jesús le dice, mantén tus ojos abiertos y mantente velando. Y cuando Jesús dice estas palabras, siempre en la Biblia lo dice en el contexto de su segunda venida. He aquí, yo vengo como ladrón, dice la palabra, mantente velando. Como resultado de los últimos tiempos y de todo lo que va a suceder, la Biblia nos muestra que va a venir un sueño espiritual en la iglesia. ¿Recuerdan lo que dice Mateo capítulo 25? Mateo capítulo 25 nos describe la parábola de las 10 vírgenes. Y nos dice la palabra que habían 10 vírgenes esperando por el esposo. 10 vírgenes que estaban esperando que el esposo viniera. En aquellos tiempos la tradición era que un grupo de jóvenes vírgenes tenían en sus manos unas lámparas, porque el esposo que se iba a casar tenía que pasar tiempo preparando las condiciones para llevar a la novia. Y había un grupo de jóvenes que esperaban al esposo para llevarlo donde estaba la novia. Pero muchas veces el esposo se demoraba. En aquellos tiempos no había celular, no había teléfono, no había nada. Y tenían que estar velando a que el esposo viniera de camino. Dice la palabra que las 10 cabecearon. Las 10 se durmieron. Y a medianoche se escuchó una voz que dice, he aquí viene el esposo. Cuando se despertaron, 5 de ellas se dieron cuenta de que ya no tenían aceite. En la Biblia el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Había 5 que no tenían, otras 5 que sí tenían. Dice, dame del tuyo. Y dice, no, vete y compra los que tienen, ve a los que venden, porque si no nos vamos a quedar todas sin aceite. Y tristemente dice la palabra que 5 entraron y 5 se quedaron fuera. ¿Por qué? Porque estaban durmiendo. Aquí dice Jesús, he aquí, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mantente velando. Hermano, esa exhortación es para ti y para mí.
Tenemos que mantenernos velando. Cuando usted mira a su alrededor, estamos ya en los últimos tiempos. Todo lo que está sucediendo nos describe que la venida de Cristo está a las puertas. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir durmiendo, seguir cabeceando, entretenidos en las cosas de este mundo. Hoy muchos están durmiendo. Muchos están dormidos espiritualmente. Muchos están entretenidos en las cosas de este mundo, olvidándose de lo que verdaderamente es importante. Dice la palabra que Marta y María estaban sirviendo al Señor. Estaba Jesús en la casa de Marta y María. Y Marta quería servir y contenta y voy a preparar la cocina. Estaba entretenida en tantas cosas. Pero María estaba escuchando, estaba pendiente, estaba presta escuchando la palabra del Señor. Y viene Marta y le dice, Señor, ¿no tienes en cuenta que mi hermana me deja servir sola? Y Jesús le dice esas famosas palabras. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Mira, eso es bueno servir, eso es bueno estar ahí. Pero María ha escogido la mejor parte. María estaba con sus oídos prestos, escuchando, atendiendo, atenta a la palabra del Señor. Hoy muchos estamos como Marta, afanados con las cosas de este mundo. Que si el trabajo, que si el carro, que si la bicicleta, que si el avión, que no sé qué, que las vacaciones, tantas cosas que nos llenan la mente. Cuando te voy a decir una cosa, solamente es importante una, porque solamente una es la que te va a dar la salvación, que se llama Jesucristo. Eso es lo más importante y es el que merece toda la atención. Por tanto, dice la palabra, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate que no se te olvido y arrepiéntete. Porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón. No te vas a enterar en qué momento va a llegar. No te vas a enterar, no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en las vestiduras blancas. Qué interesante. Porque Dios siempre tiene un remanente fiel. Dios siempre tiene un remanente fiel. ¿Recuerdas a Elías? Dice la palabra allí en el libro de Segunda de Reyes, dice la palabra que Elías le dice al Señor, Señor, solo yo he quedado entre los profetas de Israel. Y el Señor dice, no, estás equivocado, solo tú no, yo tengo un remanente fiel. Aquí siempre hay un grupo mío. Hay 7,000 que no han doblado rodillas ante los profetas de Baal. Y ahora Jesús le dice a Sardis, sí, estás muerta, pero te voy a recordar, dentro de ti hay todavía personas que están vivas, que sus ropas, y cuando estamos hablando de ropas, estamos hablando en sentido espiritual, sus vidas no se han manchado con las cosas de este mundo. Hermano mío, necesitamos, dice la palabra, que Jesucristo va a venir a buscar una iglesia limpia, pura, sin mancha. Una iglesia que ha lavado sus ropas espirituales con la sangre de Jesucristo. Jesús le dice, acuérdate de lo que tú has oído, de lo que has recibido, de lo que has aprendido. Acuérdate de estas cosas que estás escuchando a diario. Recuérdalas, porque tú y yo somos muy olvidadizos, hermano mío. Se nos olvidan las cosas. Somos muy olvidadizos, se nos olvidan. Y no me refiero que si se me olvida ahora, se me quedó el teléfono en la casa. No. Me refiero en nuestras disciplinas espirituales. Somos muy olvidadizos. Y es por eso que el Señor dice, acuérdate de todo lo que has aprendido. Ponlo en práctica. Ponlo por obra. Porque si no, yo voy a venir. Cuando menos te lo imaginas. Y dice la palabra que vendrá sobre ti como ladrón. ¿Cómo viene el ladrón? Cuando menos se lo imaginan. El ladrón, fíjense, viene en el momento cuando más dormido estamos. Cuando más entretenido estamos. En cierta ocasión allá en Cuba, estaba en casa de mi abuela y estamos sentados en la sala. Estamos sentados ahí en la sala. Y están ahí, las puertas siempre están abiertas. ¿Saben que en los países nuestros las puertas a veces siempre están abiertas? Y estaba así el corredor afuera, el portal. Y habían traído una bicicleta, estaba puesta la bicicleta y después estaba en la carretera un poquitico más distante. Y había una puertecita. Y estamos todos conversando y la bicicleta estaba cerca, estaba ahí mismo. Conversando y hablando y mirando la televisión. Y llega un joven muy confiado
Abrió la puerta, miró a la gente, siguió caminando, saludó. Todo el mundo, como el hombre saluda, agarró la bicicleta, salió para afuera y salió disparado. Y se llevó la bicicleta. Todo el mundo se quedó así mirándose el uno al otro. ¿Y qué pasó? Delante de nuestros ojos estábamos tan entretenidos que no nos dimos cuenta de que era una persona no conocida. Todo el mundo pensó que era conocido por alguno de los que estábamos allí. Bueno, la historia no terminó allí. Lo cierto es que yo salí disparado detrás de él corriendo. Los demás se quedaron quietos, yo salí corriendo. Pero imagínense, salió primero que yo y salió en bicicleta impulsadora. Pero yo seguí corriendo, no sé por qué, pero seguí corriendo. Y cuando ya llevaba más de media cuadra, él mira para atrás, pero cuando ve que sigue corriendo alguien delante de él, siguió corriendo más todavía. Y cuando iba cruzando en la esquina, venía una guagua y la guagua le pasó por arriba. Y cuando el chofer sintió el golpe, yo llegué corriendo y dije, ¿me robaron la bicicleta? ¿Pero quién fue? Y empezamos a buscar dónde había caído, porque fue el golpe grande. Y lo cierto es que cuando nos dimos cuenta, el muchacho estaba debajo de la guagua, que estaba envuelto con la bicicleta debajo de la guagua. Tuvo fractura craneal, gracias al Señor no murió, se llevó para el hospital, estuvo varios tiempo ingresado, pero se salvó y tuvo que ir a juicio y cosas así. Pero lo cierto es que cuando más entretenidos estábamos, allí vino el ladrón para robar. Y lo otro fue que no todos reaccionaron ante aquel momento. Hermanos, dice la palabra del Señor, dice nuestro Señor Jesucristo, recuerda todo lo que has aprendido, recuerda todo lo que has escuchado y arrepiéntete y pon en práctica estas obras, y al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¡Qué promesa más preciosa! Jesús te está diciendo, yo voy a lavar tus ropas. Y estamos hablando de nuestra vida espiritual. Te voy a lavar de tal manera que sean blancas. Pero lo más precioso es, tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Y delante de mi Padre, yo te voy a confesar. Delante de mi Padre, yo voy a decir, tú eres mi hijo. Delante de mi Padre, yo voy a decir, Claudia, tú eres mi hija. Delante de mi Padre, yo voy a decir, Víctor, tú eres mi hijo. Qué lindo, hermano. Cada vez que hay un funeral cantamos ese himno que dice, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Pero esto voy a decir, ese himno no solamente de funeral, esto es un himno de alegría, porque cuando allá se pase lista, si tú eres cristiano, si has sido fiel, cuando allá se pase lista, a tu nombre tú feliz vas a decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Y Él sabe lo que te va a decir. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, por cuanto has sido fiel. Pero hermano mío, lo triste es que esta carta está escrita a una iglesia real, y esto representa la realidad de muchas personas en la iglesia. Hoy estaba leyendo en la mañana, y no lo tengo acá, tal vez alguno me pueda ayudar. Nuestra hermana Ana puso una postalita de las que se ponen en los grupos de WhatsApp, bien interesante, bien interesante. Hablaba del porciento, a ver si alguien la tiene por ahí en la mano, ahí viene Claudia, lo va a sacar y me la va a enseñar. Habla del los porcientos dentro de la iglesia. Ajá, está acá. Miren qué interesante. ¿Sabías que en la iglesia de hoy el 10% de los hermanos no se hablan? El 25% admiten que no oran. 35% no sirven en ningún ministerio. 40% no apoyan la obra misionera.
45% no invitan a personas al culto. 55% no han ganado un alma para Cristo. 65% admitieron que no ofrendan. 70% no se congregan. 80% admiten que no leen la Biblia. 90% afirma que nunca diezma, pero el 100% espera irse con Cristo cuando Él venga por su iglesia. 100% afirma me voy con Cristo cuando la mayoría está en las características anteriores. Y dice aquí, sea sincero, ¿en qué por ciento se encuentra usted ahora mismo? Cuando yo vi esto en la mañana, dije, wow, yo creo que es una buena ilustración para el mensaje de hoy. Porque la iglesia de Sardis estaba confiada de que se iba con Cristo. ¿Y sabe lo que el Señor le dice? Arrepiéntete. Recuerda lo que has aprendido y arrepiéntete, porque si no, como decía mi abuelita, estás embarcado. Hermano mío, si Jesús te escribiera una carta en el día de hoy, no a la iglesia, sino que al llegar a tu casa, mi hermano Milton llegara a su casa, mi hermano Godoy, llegaran a su casa, Leticia llega por la puerta de su casa y se encuentra ahí en una carta de Jesucristo para ti en lo personal. ¿Cuáles serían las palabras? ¿Cuáles serían las palabras? Yo quiero invitarte, hermano, a que tú pienses en esto, porque esta palabra no es para mí solamente, o no es para algo general, porque dice la palabra, el que tiene oído. El que tiene oído, y el que tiene oído es una persona. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Señor te está diciendo en esta mañana. Y si tienes oído y has escuchado, y Dios ha tratado contigo, dice el Señor, arrepiéntete, para que seas un vencedor.